Continuamos junto a ustedes y ahora sí vamos con nuestro primer invitado en el transcurso de esta mañana. El economista Pablo Zambrano. Él es catedrático universitario, recién lanzó una obra sobre economía y eso es importante conocerlo. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias. Se ha venido hablando en el transcurso de varias semanas y a través de este medio hemos topado el tema de la eliminación de algunos subsidios. Ya se ha hecho prácticamente al subsidio de la gasolina extra, al Ecopaís, en fin, a la Super, y Ecopaís. Pero de una u otra manera esto continúa generando inestabilidad para ciertos sectores. Hablamos de estos sectores especialmente en la clase media para abajo. Bajo el análisis que usted ha hecho, bajo esta macroeconomía, esta economía, ¿cómo han venido garantizando o mirando ustedes ese problema de los subsidios? Bienvenido. Sí, Luis, buenos días a toda la audiencia de RTV. Efectivamente, el tema de los subsidios ha sido delicado no solo aquí en el Ecuador, sino a nivel de América Latina. En el caso ecuatoriano se destinan alrededor de, o se tenía presupuestado destinar 1.700 millones para todo lo que son combustibles, ¿no? Gas, gasolina, diésel, etcétera. No obstante, por el tema del alza en el precio internacional del petróleo, esta necesidad ya no es solo de 1.700 millones, sino se estima 3.000 millones para el efecto. En ese sentido, yo considero personalmente de que se debería sincerar la economía, pero no ir a ese típico gradualismo que no funciona, ¿no? Sino ir directamente hacia una eliminación, al menos del subsidio a la gasolina. Totalmente, pero no solamente la gasolina Super ni la Ecopaís, sino inclusive la extra. ¿Por qué razón? Porque la gente se va a ver tentada a trasladarse, en lugar de poner gasolina Super, lo que va a hacer es poner la extra. Entonces, desde ese punto de vista, el ahorro para el fisco va a ser mínimo. Estamos hablando de alrededor de 100 millones de dólares, lo cual es una gota en el océano de necesidades de financiamiento que tiene el Estado ecuatoriano. ¿Esa es la solución al gran problema económico que tiene el país? ¿O son medidas parches y hay que tomar otras decisiones más de fondo? Sí, Luis, muy bien su pregunta. Efectivamente, yo considero de que se debe no solamente entrar en el asunto de los subsidios, sino por sobre todo redimensionar el tamaño del Estado, este Estado gigantesco que nos dejó como herencia la década correísta, donde tuvimos un crecimiento del gasto público frente al PIB, justamente eso lo topo en mi tratado de macroeconomía, del 25 al 40% subimos la participación del Estado en la economía. Y cuando nosotros teníamos un tamaño del 25%, crecíamos al 5,2%. Mientras subimos la participación al 40%, o digamos, subieron estos señores, tuvimos un crecimiento del 3,4%. Esto significa de que a mayor gasto público, más bien, se registró menos crecimiento. ¿Por qué? Porque se entorpecen las actividades del sector privado, se colocan trabas, regulaciones, más impuestos, en fin. Eso no funciona definitivamente en ningún país. Vayamos a la realidad. ¿Cómo está manejándose la economía hoy por hoy del país y lo que se viene al 2019, cuando estamos a 4 meses, 5 meses de que termine este año? Hay que ser realistas con la ciudadanía y con la gente ecuatoriana. Sí, yo considero de que en los actuales momentos se está queriendo enmendar los errores que se cometieron en la década pasada y creería de que de alguna manera se está tratando de redimensionar el tamaño del Estado. ¿Cuál sería la solución que le diera a usted en caso de ser ministro de Finanzas, digamos, entre comillas, o por unos momentos? Sí, si yo fuera ministro de Finanzas, lo que haría sería reducir el gasto público, recortarlo, obviamente no de una manera abrupta, porque evidentemente eso podría generar problemas, pero al menos tenemos un déficit de alrededor del 8% del PIB, que significa 8.000 millones de dólares, al menos reducirlo, conseguir, digamos, rebajar ese déficit a los 3.000 millones, es decir, hay que conseguirse un recorte de al menos 5.000 millones. Y este tipo de medidas parche, de lo del subsidio a la gasolina, etcétera, lo único que nos dejaría sería alrededor de 100 millones de dólares. Con eso no hacemos absolutamente nada. Necesitamos tomar medidas más estructurales de fondo, que sería, por ejemplo,
la no renovación de contratos en el sector público, es decir, ya basta de contratos y seguir incrementando gente, etcétera. Eso no puede continuar. Y luego también reducir ministerios, es decir, hay ministerios que duplican sus funciones, ¿no es cierto? Tenemos como 45 ministerios, ya incluso se ha perdido la cuenta cuántos ministerios mismos son. Antes teníamos 15 ministerios. Entonces yo creo que debemos volver a la sensatez y a la disciplina fiscal. El modelo de dolarización se sostendrá en la medida en que seamos disciplinados fiscalmente. Y hablando de dolarización, con esta situación económica, ¿cómo va el tema de la dolarización en el país? ¿Está en riesgo, en peligro o hay que estar tranquilos? No, yo diría que por los actuales momentos no corre peligro la dolarización, dado de que se está de alguna manera tratando de corregir ese modelo derrochador que tuvimos en la década pasada y se está tratando de enmendar ese tipo de errores. Entonces, yo lo que le sugeriría al gobierno sería que haya más disciplina fiscal, es decir, se reduzca el gasto público. Al reducirse el gasto público, paralelamente se debe ir hacia una disminución de los impuestos y de esa forma también la deuda también caería. ¿Por qué razón? Porque al tener menos necesidades de financiar un Estado público gigantesco, la deuda también va a reducirse. Entonces, en conclusión, nosotros debemos dejarle al sector privado que sea el motor de la economía, no esa idea errónea que teníamos en la administración anterior de que el Estado debe dinamizar la economía. No, el Estado tiene otro tipo de funciones, otro tipo de tareas. Entonces, yo lo que sugeriría para mantener la dolarización, que a propósito de ese tema expuse en Argentina en el Congreso Mundial de Economía de la Escuela Austriaca, y les gustó mucho el tema allá en Argentina, porque mire, allá tienen una inflación del 30% por tener todavía moneda nacional. Los países que somos indisciplinados necesitamos una camisa de fuerza y en ese sentido la dolarización ha demostrado de que es siempre y en todas partes un fenómeno monetario. Así que es falso eso que andan sosteniendo por ahí algunos analistas que al eliminarse el subsidio a la gasolina va a haber inflación. Eso es mentira. La inflación es siempre en todas partes un fenómeno monetario. Ahora, también hay que manejarse el tema del ingreso del petróleo, cómo se está manejando y las variables durante estos últimos días. El ingreso del petróleo subió pese a la caída de la producción. ¿Eso qué significa en campo económico y cómo golpea la economía o cómo se aprovecha en la economía nacional? Bueno, el asunto es de que los ingresos petroleros siempre serán volátiles. Por lo tanto, no podemos estar confiados de que el precio se ha recuperado. Porque un 27%, ¿ah? Así es, en ese porcentaje. O sea, obviamente es muy buena noticia para las finanzas públicas. Ojalá sigan así los precios del petróleo. Pero como decía, no podemos, como economía, digamos, estar supeditados a ingresos extraordinarios. Más bien yo lo que sugeriría sería que una vez que reorganicemos las finanzas públicas, constituyamos un fondo de estabilización como lo tiene Chile o como lo tiene Noruega, para de esa forma hacer frente a la época de escasez, a los periodos de vacas flacas, porque también hay que considerar que en la década pasada se malgastaron los recursos de los ecuatorianos y precisamente es lo que no hay que hacer. Y finalizo, ¿cómo le ve el panorama económico entonces en el transcurso de esta semana y las semanas que vienen? Bueno, yo sería optimista de la situación ecuatoriana siempre y cuando, como digo, se tomen los correctivos y ya se deje de estar con tanta, digamos, insensatez, podríamos decir en algunos términos, porque se trata de volver a medidas gradualistas, es decir, solo voy a eliminar el subsidio de un tipo de combustible, cuando lo que necesitamos son reformas de fondo que corrijan realmente el gran problema que tiene la economía ecuatoriana, que es el déficit fiscal, porque el déficit fiscal es el origen de todas las crisis económicas alrededor del mundo. 7 de la mañana con 15 minutos, terminamos este diálogo con nuestro primer invitado, el economista Pablo Zambrano. Hemos topado el tema del subsidio que continúa y continuaremos nosotros analizando este y otros temas más. Hemos topado en el transcurso de esta mañana. Nos vamos al corte y regresamos con más.